La tarde, fin de semana. Sin duda alguna que si busco un diputado oficialista me va a dar una respuesta que ya todos conoceríamos. Si busco un diputado de la oposición me daría una respuesta que todos ya sabríamos porque además lo hemos escuchado en la nota anterior. Pero si busco un diputado que está en la mitad, o por lo menos así parece para algunos, aunque para otros haya saltado la talanquera, como se dice coloquialmente en Venezuela, pues se pueden obtener tal vez opiniones un poco más centradas, si es que vale la pena decir la palabra centrada en una política tan radical como la venezolana en estos momentos, donde o eres o no eres chavista u opositor. Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, gracias por estar con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias, Juan Carlos, por tu invitación. De verdad, para nosotros es un honor estar compartiendo no solamente contigo en este programa, sino con toda la audiencia en toda América Latina. En Diputado, efecto, ¿por qué esta diatriba en Venezuela sobre una ley habilitante? ¿Por qué Nicolás Maduro necesita una ley habilitante como lo necesitó en el pasado Hugo Chávez? ¿Es que acaso el legislativo no puede legislar, valga la redundancia? sí, bueno, son dos condiciones, ¿no? No, todos los presidentes de la historia republicana de Venezuela, desde 1958 en adelante, han solicitado poderes especiales del Parlamento. Uno de ellos para legislar sobre el tema económico, otros en materia de seguridad ciudadana. El Parlamento, esta gestión parlamentaria, este periodo legislativo que comenzó en enero del año 2011, comenzó precisamente con una ley habilitante que fue otorgada por la anterior Asamblea por 18 meses al presidente Chávez. En esa oportunidad, la razón era por la emergencia de las lluvias que ocurrieron a finales del año 2010. En este momento, el presidente Maduro está solicitando al Parlamento poderes especiales, a diferencia de otros momentos y de otros tiempos que se buscaban poderes especiales para avanzar sobre el tema económico. En este contexto se está haciendo para solicitar poderes especiales para avanzar en la lucha contra la corrupción que ha impulsado el Poder Ejecutivo desde hace varias semanas. ¿Cómo pedir poderes especiales desde un gobierno que también ha sido catalogado de corrupto, donde el propio presidente de la Asamblea Nacional es tildado de corrupto, de tener empresas en Panamá y en otros países fuera? ¿Cómo generar confianza en un pueblo e incluso en ustedes mismos diputados de poderle dar un poder habilitante, una ley habilitante a un gobierno, insisto, que también ha sido tildado de corrupto, como también ha sido tildada la oposición? Sí, bueno, yo creo que el gran debate en este momento en Venezuela es un debate de valores, ¿no? Es un debate sobre principios. El debate sobre la lucha contra la corrupción no puede ser despachado a la ligera. Nosotros, nuestra posición parlamentaria de nuestra organización Alianza para el Cambio ha sido firme en términos de que la lucha contra la corrupción no puede verse, Juan Carlos, en una lucha político-partidista. Debe ser una lucha en el Estado. Del Estado venezolano, de todas sus instituciones, incluso organizaciones no gubernamentales, la misma Iglesia Católica, que debe avanzar y aportar las ideas necesarias en términos de que luchemos contra un flagelo que lamentablemente, Juan Carlos, solamente nos acordamos cuando caen los peces gordos de la corrupción, pero nunca nos acordamos de la corrupción cuando un venezolano es víctima de la misma, cuando va a sacar una solvencia en algún ministerio o en alguna alcaldía, cuando es sobornado por algún policía corrupto que usa, como decimos aquí en Venezuela, la matraca, que es la obtención de soborno por eximirlo de alguna multa cuando se come la luz en un tráfico. Es decir, el tema de la corrupción pareciera que, bueno, que sin duda alguna tiene presencia en las altas esferas del poder, pero también en las esferas más pequeñas, más cercanas al ciudadano. De tal manera que nuestra posición es que debemos sí avanzar en la lucha contra la corrupción, pero actualmente en nuestro país existe, además de nuestra Constitución Nacional, en el artículo 141, que habla precisamente de la honestidad, de la probidad, la transparencia, del servicio público, sobre todo en la administración pública. Nosotros creemos, y en efecto existen 11 instrumentos jurídicos que sin duda alguna pudiesen fortalecer, complementar cualquier esfuerzo que se haga seriamente contra la lucha, en virtud de luchar contra la corrupción. Creemos que en este momento, y esta es una posición, no creemos viable de tal manera de darle apoyo a lo que pueda significar el otorgamiento por parte de la Asamblea Nacional de poder especial del presidente Maduro. Recordemos que además de la función de legislar, la Asamblea Nacional y los parlamentarios tienen una función de controlar, de tal manera que esto es una función inherente a los parlamentarios. Nosotros creemos que en todo caso, si el espíritu de lucha contra la corrupción es un espíritu serio, porque no tenemos por qué dudar de las palabras del presidente de la República, entonces debemos avanzar desde toda la bancada del Parlamento, no solamente de la oposición, sino también del gobierno, en aprobar definitivamente la designación de un nuevo Contralor o Contralor General de la República, situación que estamos en mora ya desde hace aproximadamente más de 2 años. Nosotros creemos que la aprobación o designación de un nuevo Contralor puede ser la mejor salida
en lo que pueda significar el emprendimiento y fortalecimiento de una lucha contra la corrupción en nuestro país, y no precisamente el otorgamiento de nuevos de poderes especiales a través de una ley habilitante como la está solicitando el presidente Maduro. Usted habla desde la oposición, le pregunto entonces, y vale la pregunta creo que bastante pertinente, ¿usted es de la oposición o es del gobierno en este momento? No, sin duda seguimos militando en la posición. Nuestra posición ha sido criticada fundamentalmente por la cúpula de la Mesa de la Unidad, Juan Carlos, desde el pasado 30 de octubre, cuando nosotros nos vinculamos. Nosotros hemos dicho que la polarización le hace daño a la política en nuestro país. Cuando vemos que del lado del gobierno y del lado de la cúpula de la Mesa de la Unidad, lo que se prefieren son descalificaciones, improperios, insultos, eso empobrece la política. Eso daña incluso la imagen que en el exterior tiene de nuestro país, de su ciudadanía, de nuestra idiosincrasia, de nuestro parlamento. Nosotros hemos dicho que la polarización estéril, que es la que lamentablemente estamos viendo en nuestro país, se pierden muchas buenas ideas. Ideas de personas que pueden ser vinculadas a la oposición, pero también buenas ideas de personas que pueden ser vinculadas al oficialismo. Nosotros que en estos momentos tenemos una posición contundente, seria, de lo que pueda significar el apoyo a buenas iniciativas, sean estas de parte del gobierno o sean estas por parte de la oposición. Por supuesto, seguimos apreciando el gobierno nacional. Nosotros lo dijimos cuando nos separamos de la Mesa de la Unidad, nos íbamos a mantener, y como en efecto nos hemos mantenido, independientes del gobierno, pero también independientes de la cúpula de la oposición. Nosotros nos separamos, Juan Carlos, de la Mesa de la Unidad. Nosotros no nos separamos de la oposición. En este contexto, lo que va a significar las elecciones del próximo 8 de diciembre, Alianza para el Cambio de nuestra organización, además de tener 4 parlamentarios de la Asamblea Nacional, ya tiene parlamentarios en los consejos legislativos, pero además de eso tenemos 122 candidatos a las alcaldías municipales y 835 candidatos a concejales. Lo que te pone en evidencia que sin duda alguna hay un malestar, hay un descontento y hay una disidencia que se ha venido consolidando dentro del mismo sector que a veces el gobierno, que es la Mesa de la Unidad. Porque hemos dicho, Juan Carlos, no es la Mesa de la Unidad la que certifica quién puede o quién no puede apresar al gobierno nacional. Cuando hemos visto desgraciar al gobierno que cualquier persona que disiente del pueblo patriótico, del oficialismo, es tildada de fascista, de golpista, nosotros también parece que lo estamos viviendo en la sede de la oposición, que cualquier persona que disiente del señor Capriles o la Mesa de la Unidad, entonces es tildada de comprado, de tarifado, que brincó la talanquera. Nosotros nunca hemos traicionado nuestros principios. Nuestro pueblo conoce nuestra hoja de vida. Nuestra hoja de vida que comenzó en el movimiento estudiantil universitario, que por cierto, Juan Carlos, esa lucha nos permitió tener la única victoria que hemos tenido, seria, nacional, ante las fuerzas oficialistas, que fue la victoria de la reforma del año 2007. Y lamentablemente hemos tenido derrota tras derrota, precisamente por los atajos, por las trochas que han buscado los que actualmente dirigen la Mesa de la Unidad. Nosotros estamos pidiendo reflexión, rectificación, frente a lo que significa la elección y designación, en el caso de las municipales, que la tenemos a la vuelta de la esquina, Juan Carlos, que no se debate entre el señor Maduro y el señor Capriles. Ya el señor Maduro, el presidente Maduro, es presidente de la República. El señor Capriles, el gobernador Capriles, es el gobernador del estado Miranda. Este no es un debate entre ellos, este es un debate sobre las personas que van a dirigir los destinos de los municipios, sobre el tema de las aguas negras, de las aguas blancas. Sí, diputado, pero disculpe que lo interrumpa. Disculpe que lo interrumpa por razones de tiempo, pero usted hablaba también anteriormente sobre confiar en la palabra del presidente Maduro, pero también hay un sector de Venezuela y se puede decir que la mitad de los venezolanos que no confían en él, y menos aún cuando no hizo la auditoría como se tenía que hacer según se había prometido tal vez en algún momento en las discusiones que hubo entre oposición y gobierno de acta, cuaderno, firmas y huellas y demás. Y después dijo que no, y después llama un debate para debatir en público los temas de la corrupción, y después dice que no la va a hacer porque la oposición no respondió cuando Enrique Capriles le respondió inmediatamente. ¿Por qué creer en Nicolás Maduro? Bueno, primero que yo creo que el tema no se trata sobre la credibilidad o no del presidente de la República. Primero que el debate de la corrupción va mucho más allá de lo que piensa el presidente Maduro o el gobernador Capriles. Nosotros hemos dicho que el debate de la corrupción es un tema de principios y valores, Juan Carlos. Y para hablar de la lucha contra la corrupción hay que tener solvencia moral. Y nosotros la tenemos. Nuestra hoja de vida así lo dice. Lamentablemente aquí en Venezuela no puede ser que cuando se acuse a alguien del gobierno de corrupto, entonces todos lo señalamos. Pero cuando se acusa a alguien de la oposición decimos que es un perseguido político. Nosotros creemos que debe haberse un debate serio, transparente, que permita la participación de todos los sectores para poner a los peces gordos de la corrupción tras las rejas
a órdenes, en órdenes de la justicia. Ahora, sobre lo que significa el proceso electoral, fíjate, aquí se establece una materia de opinión muy negativa, que es de legitimar los resultados electorales, descalificar al Consejo Nacional Electoral. Y estamos a menos de 120 días de un proceso electoral. No han cambiado las reglas de juego, no han cambiado los rectores del CNE, no ha cambiado la política del ente comicial. Entonces, si hubo fraude el 14 de abril, como lo quiere decir Enrique Capilla Radowski, entonces ¿qué sentido tiene participar para Primera Justicia, el partido que él representa, en las elecciones del próximo 8 de diciembre? El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de Alex, contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo